Hola, mi nombre es Mariana Galarza, estudiante de fisioterapia en formación. Hola, mi nombre es Laura Catalina Vergara y soy estudiante de fisioterapia en formación. Hola, mi nombre es Karin Vargas, estudiante de fisioterapia en formación. La primera prueba de cervical se llama spoiler. Esta prueba, el paciente tiene que estar sedente con los brazos alineados y la cabeza derecha. Esta prueba, el paciente tiene que poner la cabeza lateral y hacer una rotación. Y yo voy a poner mi mano dominante en su cabeza y voy a hacer un golpe rápido y seco. Esta prueba es positiva si se irradia hacia el dolor hacia los brazos y evaluar las raíces articulares y el cuerpo vertebroso. Esta prueba es la primera prueba de hombro. Esta prueba evalúa el espacio subacromial. Entonces fijo la escápula de mi paciente, la cojo de la parte distal del húmero y hacer una abducción. Si presenta dolor, es positivo. La siguiente prueba es la prueba de Joop. Esta prueba, el paciente tiene que estar sedente, el fisioterapeuta tiene que estar en bipedestación, el paciente tiene que tener los brazos en abducción y con los pulgares hacia abajo. Yo voy a ejercer una leve fuerza y mi paciente ahí debe saber si es positiva o negativa, ya que presenta dolor si es positivo. La siguiente prueba es la prueba de brazo caído. Esta prueba yo tengo que fijar a mi paciente y mi paciente tiene que llevar el brazo hacia más de 90 grados. En esta posición le tengo que pedir a mi paciente que por favor descienda el brazo lentamente. En esta prueba el paciente refiere dolor o es inflamación del supraespinoso. La siguiente prueba es la de rascado de Aple. El paciente tiene que estar sedente y el terapeuta tiene que estar posterior a él. Le voy a pedir a mi paciente que por favor lleve su mano contralateral a su escápula. Esta evalúa la abducción y la rotación externa de hombro. Luego, con ese mismo brazo, le voy a pedir a mi paciente que por favor se toque las lumbares o las dorsales lo más que pueda. Esta evalúa la abducción y la rotación externa. La prueba de Paté, esta prueba el paciente tiene que estar sedente, el terapeuta tiene que estar lateral a su cadera. En esta prueba se evalúa el tendón del músculo infraespinoso. Tengo que fijarle la escápula, su hombro tiene que estar en abducción a 90 grados y su codo también. Realiza una resistencia en la que puede realizar pues el paciente una rotación externa. Esta prueba es positiva en la parte, si hay dolor, en la parte lateral del hombro. La siguiente prueba es la prueba de pensamiento. Esta prueba evalúa el subacromial. El paciente tiene que estar sedente, el terapeuta posterior al lateral se fija la escápula, mi paciente hace abducción de hombro y flexión de codo a 90 grados. Esta prueba, mi paciente tiene que hacer una rotación interna y yo le hago una resistencia pues posterior a ella. Es positivo si aparenta dolor en el codo. La siguiente prueba es una prueba de codo, que es una prueba activa y pasiva para epicondilitis. En esta prueba el paciente tiene que estar en sedente con su brazo sobre la camilla. En esta la muñeca tiene que estar libre de la camilla. Para que sea activa, nuestro paciente tiene que poner la mano en puño y yo le voy a hacer una leve resistencia y mi paciente la tiene que llevar hacia extensión. Si presenta y para la pasiva, yo le realizo el movimiento. Positivo si presenta dolor en el epicóndilo lateral del codo. Ahora vamos a realizar lo que es la maniobra del MIS, que es valorar la presencia de inflamación en los niveles de la musculatura epicondilia. La posición del paciente va a ser sentado y la del terapeuta va a ser de pie del lado que se va a examinar. La ejecución es donde con una mano distal vamos a pronar el antebrazo y se van a flexionar los dedos. Se van a flexionar los dedos y la muñeca del paciente también va a ser flexionada. Se va a llevar el hombro a una rotación interna
hasta la horizontal. La mano proximal va a asegurar con el pulgar la extensión del codo y se necesita para el estiramiento de la musculatura epicondyle. Este riesgo va a ser positivo si hay una aparición de dolor a lo largo de la región del epicóndilo. La siguiente prueba es la epicondilitis. Esta prueba es activa o pasiva. El paciente tiene que estar sedente frente al terapeuta. Vamos a fijar el codo y realizamos una extensión y vamos con resistencia. Si hay dolor, tiene que haber dolor en la parte medial del cóndilo. Para la pasiva es igual, pero yo ya realizo la extensión. Para la siguiente prueba es la prueba de estabilidad lateromedial del codo. Esta prueba el paciente tiene que estar sedente y el terapeuta enfrente. Entonces en esta yo tengo que el codo tiene que estar en flexión, fijo el segmento distal del húmero y el segmento distal del antebrazo. Para el ligamento medial llevamos hacia afuera el codo. Y para el lateral cambiamos los contactos y los llevamos pues al contrario. Es positivo, se presenta dolor. La siguiente prueba es la prueba de estrés de valgo. El paciente tiene que estar frente al fisioterapeuta. El terapeuta vamos a fijar el codo y en esta vamos a estabilizar la articulación del ligamento colateral lateral. En este vamos a llevar el brazo hacia extensión radial y si es positivo se presenta algún dolor. Ahora vamos a realizar lo que es el signo de Tinel. El objetivo es evidenciar una neuropatía del nervio cubital. La posición del paciente es sentado y la del examinador es lateral al paciente, que con una mano va a sujetar el antebrazo del paciente y la ejecución es que con el dedo índice que tiene la mano libre el fisioterapeuta va a golpear suavemente el nervio cubital que pasa por el canal epitrocleolecraniano. Es un hallazgo positivo si siente una sensación de descarga eléctrica a lo largo de todo el trayecto nervioso en el sentido caudal o craneal. Bueno, ahora vamos a realizar lo que es la prueba de Snellen, que es evidenciar la compresión del nervio mediano bajo el pliegue del carpo. La posición del paciente va a ser sentado y en una posición neutra de pronosupinación. La posición del examinador sentado frente al paciente. Sentado frente al paciente y se le va a pedir al paciente que en la posición descrita efectúe una flexión palmar completa de ambas manos, enfrentando los dedos de las manos. Va a hacer esto y que mantenga esa posición durante 1 minuto aproximadamente. Stop. Es un hallazgo positivo si hay una aparición de entumecimiento y parestesia en el territorio correspondiente al nervio mediano. Ahora vamos a hablar lo que es la prueba de Finkelstein. El objetivo es valorar la presencia de una tendinocinovitis de los tendones del abductor largo y del extensor corto del primer dedo, es decir, el pulgar. La posición del paciente va a ser pues indiferente, va a cerrar la mano con el pulgar en su interior, de modo que los cuatro últimos dedos lo estén abrazando. La posición del examinador es frente al sujeto, que sostiene el antebrazo con la mano proximal y rodea con la mano distal, va a rodar el puño del paciente. La ejecución es que manteniendo fijo el segmento del antebrazo con la mano proximal se induce a la desviación cubital de la muñeca. Es un hallazgo positivo si hay presente del dolor en los tendones que pues fueron anteriormente referidos a nivel de la estiloide terral. Vamos a realizar la prueba de Elson, que es para valorar la integridad de la bandeleta central del extensor de la articulación interfalángica proximal, donde la posición del paciente es sentado con la mano apoyada sobre la camilla y la articulación interfalángica proximal del dedo, que se va a valorar colocada al borde de la mesa, en este caso la camilla, con una flexión de 90 grados a nivel de la falange distal. ¿Cómo se hace? Se parte de la flexión y con la mano distal se va a estabilizar la mano, y con la otra mano, con la mano proximal, vamos a hacer con un dedo, puede ser el índice o el pulgar, una resistencia al movimiento. Entonces
se le pide que extiende, y el signo es positivo cuando a la percepción por parte de nosotros los examinadores hay un leve intento de extensión, así como un cierto grado de rigidez de la interfalángica distal, lo que indica una ruptura de la bandeleta central. Vamos a evaluar lo que es la prueba de Boyes, que valora la integridad de la banda central del extensor de la articulación interfalángica proximal. La posición del paciente es sentado con la mano apoyada sobre la camilla y el puño cerrado, y pues se deja el dedo que se va a evaluar. Y la posición del terapeuta es sentado frente al paciente. ¿Cómo se hace? Se va a poner el pulgar estabilizando la falange medial y los otros 4 dedos encima de la falange proximal y medial. Y se le va a pedir al paciente que haga una flexión de la falange distal. Flexiona, flexiona, flexiona. Es un signo positivo si hay una dificultad para flexionar la interfalángica distal, lo que indica la rotura de la bandeleta central del capuchón extensor de la interfalange. Seguimos con la prueba de inestabilidad lateromedial del pulgar, donde se evalúa la integridad de los ligamentos colateral cubital del primer dedo y ligamentos colaterales accesorios. La posición del paciente pues es indiferente, la mano debe estar completamente relajada, y la posición del terapeuta es que estabiliza con una mano el primer metacarpiano y con la otra hace una pinza en la falange proximal. ¿Cómo se hace? El examinar lo que va es a provocar una desviación radial de la falange proximal pues respecto al metacarpiano, lo que podría denominarse como un estrés en valgo. Es un signo positivo si hay dolor en la cara cubital de la articulación. Ahora vamos a hacer la prueba de inclinación cubital forzada, donde se estudia la integridad del complejo fibrocartilaginoso del triangular. La posición del paciente pues es indiferente, y yo como terapeuta tengo que estar lateral al paciente. Mi mano proximal va a apresar el antebrazo por su tercio medio, y con la mano distal se toma la mano del paciente como si se fuera a estrechar o saludar, y se lleva a una desviación cubital. Lo que pasa es que se induce una compresión axial de la muñeca, incrementando el componente de inclinación cubital. Es un signo positivo cuando hay presencia de dolor en la cara cubital de la muñeca. Vamos a realizar lo que es la prueba de los pulgares descendentes para valorar la movilidad sacroiliaca. La posición del paciente es semipestación con las manos apoyadas en la pared, y la posición del examinador es de pie a la espalda del paciente con los dedos situados bajo la espina ilíaca posterior superior. Se le va a pedir al paciente que flexione la cadera y la rodilla del lado a valorar. Flexiona por favor la rodilla derecha. Hay un signo positivo cuando no hay un descenso del pulgar homolateral de la cadera flexionada correspondiente a un bloqueo del sacroiliaco del mismo lado. Ahora vamos a evaluar la prueba de la SESH, que se valora si existe irritación radicular en las raíces lumbares. La posición del paciente es en decúbito supino, y la posición del terapeuta va a ser a la altura pues de la cadera. Lo que vamos a poner es una mano va en el muslo más arriba de la rodilla y la otra mano va en el antepié. Lo que vamos a buscar es una flexión de la cadera de 70, una rotación interna y aducción de la cadera. Es positivo cuando hay un dolor en la zona lumbar. Esto se debe a que hay una tensión en el nervio ciático. Ahora vamos a realizar la prueba de Prager, donde valora la integridad del menisco medial. La posición del paciente es el decúbito supino, y del examinador es de pie lateral al paciente con su mano distal, que va a sostener el calcáneo, y se apoya el antepié en el antebrazo, y la mano proximal va a reposar sobre la cara anterior del muslo. Y se ejecuta la prueba donde la rodilla va a estar en una flexión de aproximadamente de 90, y se va a rotar externamente mientras se lleva a una extensión. Es un hallazgo positivo si se encuentra dolor en los meniscos mediales. Ahora vamos a realizar la prueba de Milgram.
que el objetivo es comprobar la presencia de compromisos intervertebrales en la zona lumbar. La posición del paciente es en decúbito supino con los brazos cruzados sobre el pecho. Y en esta prueba se le va a pedir al paciente que manteniendo ambos miembros inferiores extendidos los eleve alrededor de unos 10 centímetros sobre, en este caso que es la camilla, y los mantenga en la posición durante 30 segundos. Por favor, eleva ambas piernas. Hay un hallazgo positivo, hay una aparición del dolor en zona lumbar y cara posterior del muslo, lo que indica este compromiso intervertebral. Ahora vamos a realizar la prueba de tracción del nervio femoral. El objetivo de esta prueba es valorar si hay una presencia de la patología mecánica lumbar de la región media. La posición del paciente es en decúbito lateral y la posición del terapeuta va a ser detrás del paciente con una mano fija en la cadera. La otra mano va a abarcar la pierna, donde se va a poner la mano en la cara interna de la rodilla y se va a mantener la columna en una posición neutra. Nosotros le vamos a pedir al paciente que flexione ligeramente la cabeza, y nosotros vamos a llevar el miembro afectado a extensión de rodilla discreta y extensión de la cadera unos 15 grados. Y la rodilla del paciente es flexionada a unos 90. Es un hallazgo positivo cuando hay aparición del dolor localizado en la cara anterior del muslo. Ahora vamos a realizar lo que es la prueba de Ganslem. El objetivo es valorar la disfunción sacroiliaca, donde la posición del paciente va a ser en decúbito lateral sobre el lado sano. La pierna que no se va a evaluar va a estar en flexión con ayuda de los brazos hacia el pecho. Entonces, por favor. Y el miembro inferior opuesto se va a hacer una hiperextensión de la cadera que cae por fuera de la camilla. Como terapeuta debo estar detrás del paciente con una mano fija en la cadera y la otra va a ir en la cara anterior del muslo. Hay un hallazgo positivo si hay una aparición de dolor en la región sacroiliaca o coxofemoral. Ahora vamos a realizar lo que es la prueba de Gillette para detectar una posible restricción de la movilidad sacroiliaca. La posición del paciente es en bipedestación con los pies ligeramente separados y las manos van a ir apoyadas en la pared. La posición del terapeuta va a ser sentado detrás del paciente con los ojos a la altura de la pelvis. El pulgar de una mano va a estar sobre la espina ilíaca posterior superior y el pulgar de la otra mano va a estar sobre la cresta ilíaca. Se le va a pedir al paciente que realice una flexión de cadera y rodilla del lado a valorar. Haz flexión por favor de la pierna izquierda. Es un signo positivo si el dedo que está situado sobre la espina ilíaca posterior superior no se mueve o lo hace en sentido craneal. Ahora vamos a evaluar el ligamento sacrotuberoso. La posición del paciente es en decúbito supino y la posición del terapeuta es de pie del lado de la extremidad que se va a evaluar a la altura de la cadera. Se va a llevar a una flexión máxima de cadera y de rodilla hacia el hombro homolateral del mismo, y va a ser un hallazgo positivo si el dolor se irradia a la parte posterior del músculo. Vamos a realizar lo que es la prueba de Faber, que valora el tono del músculo psoas ilíaco. La posición del paciente es en decúbito supino y la del terapeuta es de pie a la altura de la pelvis. Lo que vamos a hacer es vamos a poner la mano sobre la rodilla del paciente y vamos a llevar el miembro a evaluar a flexión de cadera y rodilla hasta que la planta del pie repose sobre la rodilla contralateral. La otra mano va a estar frente a la pelvis contralateral para evitar el adelantamiento de la hemipelvis, y se va a llevar la cadera a una abducción. Es un signo positivo cuando hay déficit de separación, por lo que la rodilla va a permanecer claramente por encima de la rodilla contralateral, lo cual es muy indicativo de un espasmo del psoas.
Ahora vamos a evaluar lo que es la dismetría de miembro inferior, que es para conocer las desigualdades en la longitud de los miembros inferiores. La posición del paciente va a ser en decúbito supino con los pies separados alrededor de unos 15 centímetros más o menos, y la posición del terapeuta es de pie junto al paciente a la altura de las rodillas. Se va a utilizar una cinta métrica y se va a medir la distancia entre la espina ilíaca anterosuperior hasta el malleolo tibial, hasta acá. Se evalúa hasta el malleolo tibial interno y se hace comparativo para evaluar cuál es la dismetría o si existe alguna dismetría. Ahora vamos a realizar lo que es la prueba de Tobas. Esta prueba se utiliza para valorar el grado de flexibilidad o acortamiento de la musculatura flexora de la cadera. El paciente va a estar en decúbito supino y lo que hace es que el paciente va a abarcar con ambas manos la rodilla contralateral y la va a llevar hacia el tronco en flexión máxima de cadera. Es un signo positivo en caso de contractura en flexión si la ejecución de la maniobra produce una flexión de la cadera y la rodilla contralaterales, incrementando así la distancia entre el hueco popliteo y la camilla. Ahora vamos a realizar lo que es el signo de Ludus. El objetivo es poner de manifiesto la patología insercional del psoas ilíaco. La posición del paciente es sentado con el dorso apoyado y las rodillas extendidas. Para este signo se le va a pedir al paciente que despegue los talones de la camilla alrededor de unos 5 centímetros. Por favor, despegue los talones de la camilla. Es un signo positivo cuando hay aparición del dolor a nivel del psoas ilíaco. Bueno, vamos a realizar la prueba de Over. El objetivo de esta prueba es valorar el grado de flexibilidad del acortamiento del tensor de la fascia lata de la banda iliotibial. La posición del paciente va a ser en decúbito lateral contralateral, la extremidad inferior en flexión de la cadera y rodilla para dotar de mayor estabilidad a la maniobra y reducir la lordosis lumbar, y la extremidad a examinar va a estar en extensión. La posición del examinador va a ser de pie, aborda al sujeto por detrás, fija el segmento pélvico con su mano cefálica sobre la cresta ilíaca, mientras la otra aborda la rodilla por su cara medial. Bueno, la ejecución de esta prueba, el examinador lleva a cabo la extensión de la cadera y cierta abducción hasta que la extremidad queda alineada con el tronco fuera de la camilla, y en este punto se permite el descenso del muslo hacia la aducción. Y el hallazgo será positivo si hay un déficit de aducción de la cadera debido a la presencia de contractura del tensor de la fascia lata. Bueno, la prueba del piriforme, el objetivo es valorar el grado de flexibilidad del acortamiento del músculo piriforme. La posición del paciente va a ser en decúbito lateral, 3/4 ventral, el miembro inferior superior con flexión de 60 grados de cadera y flexión de la rodilla más o menos a menos 100 grados aproximadamente por fuera de la camilla, y el pie sobre el hueco popliteo de la rodilla. La posición del examinador va a ser de pie en posición de 3/4 a la altura de la rodilla suprayacente, y la ejecución del examinador va a ser que el examinador estabiliza con la mano cefálica la cadera, mientras que con la mano caudal aplica a la rodilla presión vertical y descendente. Y el hallazgo es positivo si hay la aparición de dolor en el para la prueba del piriforme 2, el objetivo es valorar el grado de flexibilidad del acortamiento del músculo piriforme. La posición del paciente va a ser en decúbito prono con ambas rodillas en flexión entre 70 y 80 grados. La posición del examinador va a ser de pie a los pies del paciente, y la ejecución del examinador que coloca sus puños cerrados con ambos malleolos mediales y solicita una rotación extrema bilateral, es decir, una aproximación de los malleolos hacia la línea media. Bueno, el hallazgo es positivo si hay aparición de dolor en el cuerpo piriforme o proyección de dicha sensación a través del recorrido ciático.
Vamos a hacer la prueba de McMurray. El objetivo es valorar la afectación de meniscos y regiones parameniscales. La posición del paciente va a ser en decúbito supino. La posición del examinador va a ser homolateralmente a la rodilla. Coloca el pulgar en la línea interlínea articular lateral y el resto de los dedos en la interlínea articular medial. Y la otra mano realiza una prensa calcánea tal que permita controlar el grado de rotación tibial. La ejecución va a ser en flexión máxima de la rodilla y se efectúan rotaciones extremas en ambos sentidos, o sea, en rotación interna y rotación externa. Y pues claramente se puede hacer en distintos grados. Y hay un hallazgo positivo si la aparición de un chasquido o un resalte articular audible o palpable. Fija el segmento con una rodilla sobre la cara posterior de su tercio inferior. Con una mano apresa el retropié y con la otra agarra el tercio medio inferior de la pierna, o sea, ¿cierto? La ejecución del examinador realiza una presión descendente sobre la pierna manteniendo esta presión y se aplica rotación hacia ambos sentidos, hacia interno, externo. Hay un hallazgo positivo si presenta dolor o chasquido audible en comportamiento lateral a realizar la rotación interna o en el opuesto a rotar externamente, que indica una lesión meniscal. Continuando con la prueba de Apley, el objetivo es valorar la afectación de meniscos y regiones parameniscales. La posición del paciente va a ser en decúbito prone con la rodilla en flexión de 90 grados. La posición del examinador va a ser del lado de la rodilla suya. Fija el segmento. Ahora vamos a hacer la prueba de Lashman. El objetivo es estudiar la integridad del ligamento cruzado anterior. La posición del paciente va a ser en decúbito supino y la posición del examinador va a ser de frente a la rodilla a examinar. La ejecución será que el examinador sitúa la rodilla entre la extensión completa y unos 15 grados de flexión más o menos. Con la mano sobre la cara anterior del tercio inferior del muslo estabiliza el fémur, mientras que con la otra sostiene la pierna por su tercio superior y aplica una presión firme cuya finalidad es producir un desplazamiento anterior de la tibia, para el cual es necesaria una relajación completa de la musculatura anterior. El hallazgo será positivo si hay una apreciación proprioceptiva o visible de una traslación anterior anormal o excesiva de la tibia respecto al fémur, unida al punto final blando, que indica una afectación del ligamento cruzado anterior. Bueno, ahora vamos a hacer la prueba de cajón posterior. El objetivo será valorar la integridad del ligamento cruzado posterior y el complejo posterolateral. La posición del paciente va a ser en decúbito supino con las rodillas y flexionadas a 90 grados y 45 respectivamente. En este caso va a ser de la pierna derecha. La posición del examinador va a ser semisentado sobre el pie del sujeto, inmovilizándolo, y el hallazgo será positivo si hay una excesiva traslación posterior. Ahora vamos a hacer la prueba de cajón anterior. El objetivo va a ser valorar la integridad del ligamento cruzado anterior. La posición del paciente va a ser en decúbito supino con las rodillas flexionadas a 90 grados y las caderas a 45 grados, y los pies van a estar apoyados sobre la camilla. En este caso vamos a examinar la pierna derecha. La ejecución de la prueba, primero la posición del examinador va a ser semisentado sobre el pie del paciente, bloqueándolo. La ejecución va a ser que el examinador abraza con ambas manos la epífisis proximal tibial y sitúa los pulgares sobre la cara anterior de la interlínea para sentir el grado de desplazamiento anterior. Y el hallazgo será positivo si se aprecia un desplazamiento anterior excesivo en el extremo proximal de la tibia respecto a los cóndilos femorales. Ahora vamos a hacer la prueba de inestabilidad lateral, la de varón forzado. El objetivo va a ser apreciar el grado de inestabilidad lateral de la rodilla. La posición del paciente va a ser en decúbito supino. La posición del examinador va a ser semisentado entre ambos miembros inferiores y va a situar la mano proximal en la cara medial de la rodilla, apoyando las eminencias tenar y hipotenar en los cóndilos mediales del fémur respectivamente, y la otra mano agarra la pierna por su tercio distal a la altura del malleolo lateral. La ejecución va a ser que con la mano más distal se fija el tobillo y con la proximal se imprime una fuerza variante en la rodilla. Se lleva a cabo una extensión completa en unos 30 grados de flexión, y pues el hallazgo será positivo
si hay la presencia de un bostezo articular o un aumento del espacio articular correspondiente al comportamiento lateral, y frecuentemente es acompañado de dolor. Ahora vamos a evaluar la prueba de inestabilidad medial de valgo forzado. El objetivo será apreciar el grado de inestabilidad medial de la rodilla. Igual que varo va a ser la posición del paciente en supino, la posición del examinador va a ser perpendicular al eje del miembro. Vamos a igual semisentado sobre la camilla. Vamos a situar la mano, vamos a cambiar los contactos. El hallazgo será positivo si la presencia del bostezo articular, un aumento del espacio articular correspondiente al comportamiento medial frecuente acompañado del dolor. Ahora vamos a evaluar la prueba del signo de Soler. El objetivo es valorar la existencia de condromalacia rotuliana. La posición del paciente va a ser de cúbito supino con las rodillas totalmente extendidas, y la posición del examinador va a ser los pies del paciente con ambos pulgares. Va a traccionar de la patela en sentido caudal. La ejecución va a ser en la posición ya descrita. Se le solicita al paciente una contracción de los cuádriceps. Vas a contraer los cuádriceps. Relaja. El hallazgo será positivo si la presencia de dolor indica una condromalacia patelar. Ahora vamos a hacer la prueba de SLOCOM 1. El objetivo de esta prueba es poner en manifiesto la inestabilidad rotatoria anterolateral o anteromedial de la rodilla. La posición del paciente va a ser en decúbito supino con la pierna flexionada a 90 grados y el pie apoyado sobre la camilla, y la posición del examinador va a ser semisentado sobre el dorso del pie del paciente. Ejecución del examinador abraza con ambas manos la epífisis proximal tibial y se va a hacer en 2 tiempos. Primero va a ser una rotación interna de unos 30 grados, y luego se va a hacer con una rotación externa de unos 15 grados aproximadamente. El hallazgo será positivo si se aprecia una traslación anterior excesiva del externo proximal de la tibia respecto a los cóndilos. Pues esto indicaría una inestabilidad rotatoria anteromedial en rotación externa o anterolateral en rotación interna. Ahora vamos a hacer la prueba de SLOCOM número 2. El objetivo es detectar la presencia de una inestabilidad rotatoria anterolateral de la rodilla. La posición del paciente va a ser en decúbito supino dorsal con el miembro suprayacente en triple flexión para mayor estabilidad. Y la hemipelvis desde el lado afectado cae discretamente hacia atrás, permaneciendo la rodilla en extensión, y la postura del paciente crea cierto estrés en valgo, mientras que la posición de la pelvis y el pie aportan un leve componente de rotación interna hacia la tibia. La posición del examinador va a ser de pie a la altura de la rodilla, con los pulgares a ambos lados de la interlínea articular, una sobre el cóndilo femoral y el otro sobre la cabeza del peroné. La ejecución va a ser de que con ambos pulgares se transmite una fuerza valgizante al tiempo que se flexiona. El hallazgo será positivo si hay una subluxación tibial anteromedial en el sector angular de 30 a 40 grados de flexión en desplazamiento hacia la flexión. Ahora vamos a hacer la prueba de acortamiento isquiotibial. El objetivo es valorar el grado de flexibilidad de acortamiento de los isquiotibiales. La posición del paciente va a ser en decúbito supino con flexión bilateral de ambas caderas, y las manos ayudarán a mantener los muslos en dicha posición. Entonces, por favor, vas a levantar ambas piernas y te vas a tener tus piernas con las manos. La ejecución va a ser que el sujeto extiende la rodilla todo lo que pueda. Vas a extender tu pierna izquierda lo que más puedas. Listo. Relaja. El hallazgo será positivo si en una flexión mayor a 20 grados se considera un signo de acortamiento. La siguiente prueba será la de cajón anterior de tobillo. El objetivo será valorar el grado de inestabilidad anterior del tobillo. La posición del paciente va a ser en decúbito supino con el pie relajado, mejora el borde de la camilla, y la posición del examinador va a ser de pie a los pies del paciente. La ejecución será que el examinador recoge con su mano caudal el calcáneo
de modo que la planta del pie queda implantada a la cara anterior de su antebrazo con la mano cefálica, abarca el tobillo del paciente sobre la cara anterior de los malleolos y vamos a hacer que vamos a provocar una tracción anterior del pie evitando cualquier movimiento del segmento de la pierna y el hallazgo será positivo si hay excesivo desplazamiento anterior del astrágalo bajo la mortaja tibioperonea. Bueno, ahora vamos a hacer la prueba de compresión tibioperonea. El objetivo será valorar la integridad de la unión sindesmoide tibioperonea distal. La posición del paciente va a ser el decúbito supino y la posición del examinador va a ser de pie a los pies del paciente con ambas palmas de las manos ahuecadas sobre los malleolos y vamos a hacer una completa prensa entrelazando los dedos en el plano posterior y la ejecución será de que vamos a hacer una compresión de la tibia y el peroné entre sí y el hallazgo será positivo si hay un dolor en la localización intermalleolar que indica lesión de la sindesmosis tibioperonea. Ahora vamos a hacer la prueba de la caída navicular. El objetivo va a ser valorar la disfunción neurológica del origen medular. La posición del paciente va a ser sentado con las rodillas al borde de la camilla y los antebrazos cruzados por detrás, los antebrazos por detrás. La ejecución, la prueba consta de varias fases. Primero, se le pide al paciente que deprima el tronco, dejándolo caer hacia adelante en flexión, no tanto, en flexión dorsal y lumbar. Y la segunda fase, se le solicita al paciente una flexión activa de la cabeza, vas a tocar tu mentón con tu pecho. En este momento el examinador aplica su mano sobre la zona occipital del paciente y produce una sobrepresión y por último en la tercera fase vamos a tomar el antepié del paciente y con la mano libre provocamos una dorsiflexión máxima del pie. Desde esta posición se le pide al paciente que efectúe extensión de la rodilla completa. El hallazgo será positivo si hay una incapacidad para extender la rodilla y pues si causa dolor. Vamos a realizar la prueba de Thompson. El objetivo será evidenciar una rotura completa del tendón de Aquiles. La posición del paciente va a ser el decúbito prono con las rodillas extendidas y pies fuera de la camilla. La posición del examinador va a ser de pie junto al segmento a evaluar. Y la ejecución será que el examinador abarca el tercio medio de la pantorrilla entre el pulgar y el resto de los dedos y se comprime en dirección cefálica. Y el hallazgo será positivo si hay una ausencia de la flexión plantar compatible con una rotura completa del tendón de Aquiles.